Hola, nosotros somos el equipo 4 y en el video de hoy hablaremos acerca del síndrome metabólico como nuestro proyecto final de la materia de bioquímica. Nuestro equipo está conformado por Miranda, Dana, Alexia, Yaretsi y María Valenzuela. En este video abarcaremos diferentes temas como lo son la definición, antecedentes y causas, fisiopatología, signos y síntomas, hormonas presentes, vías bioquímicas involucradas, diagnóstico, tratamiento farmacológico y dietético, consecuencias y repercusiones en la salud. Sin más que decir, comencemos con el video. La definición del síndrome metabólico consiste de un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen el aumento de presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Tener solo uno de estos trastornos no significa que tengas este síndrome, pero sí significa que tienes un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave. Y si desarrollas más de estos trastornos, tu riesgo de complicaciones te daría la diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardíacas aumentan aún más. Los antecedentes del síndrome metabólico se remontan a varios estudios e investigaciones médicas que han examinado la relación entre la obesidad, la resistencia a la insulina y otros factores de riesgo metabólico. Aunque el término síndrome metabólico se popularizó en la década del 1980, la comprensión de sus componentes y su importancia clínica ha evolucionado con el tiempo. Oficialmente, el síndrome metabólico surgió en 1988, cuando Gerald Raven llamó este síndrome como el síndrome X, que es una agrupación de resistencia a la insulina como hiperinsulemia, dislipidemia e hipertensión. Una nueva entidad nosológica en 1999, la Organización Mundial de Salud denominó este síndrome como síndrome metabólico. Las causas del síndrome metabólico se relacionan con sobrepeso, obesidad y falta de actividad física. También se vincula con la afección denominada a la resistencia a la insulina. En condiciones normales, el sistema digestivo descompone los alimentos que ingieres y los transforma en azúcar. En las personas con resistencia a la insulina, las células no responden normalmente a la insulina y la glucosa no puede ingresar a las células con tanta facilidad. Como resultado, los niveles de glucemia aumentan incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. En la fisiopatología del síndrome metabólico se ven alteraciones en el metabolismo glucolípido, estados proinflamatorios y trombóticos. La relación entre todas ellas se atribuye a la resistencia insulínica, favorecida por el aumento de ácidos grasos libres, muchas veces relacionado con el sobrepeso. Este estado provoca trastornos en la utilización de glucosa, así como desregulación de su producción hepática. El metabolismo lipídico también presenta las consecuencias de la resistencia a la insulina, que desembocan en las alteraciones características del síndrome metabólico, como la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (HDL). La hipertensión se relaciona con diferentes mecanismos como consecuencia de alteraciones en la vía de la insulina y en la regulación del sistema nervioso. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que sí es visible es la circunferencia grande de la cintura. También, si el azúcar es alto en la sangre, podrías notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed, aumento de la orina, cansancio y visión borrosa. Bueno, ahora vamos a hablar de las hormonas presentes en el síndrome metabólico. La primera sería la insulina. La insulina es una hormona crucial que regula el azúcar en la sangre. En el síndrome metabólico, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, lo que significa que las células no responden adecuadamente a la insulina y no pueden absorber la glucosa de manera eficiente. Luego tenemos la leptina. La leptina es una hormona producida por las células grasas que señala al cerebro la sensación de saciedad. Los niveles bajos de leptina pueden contribuir al aumento de peso y la obesidad. Luego tenemos la adiponectina. La adiponectina es otra hormona producida por las células grasas que tienen efectos antiinflamatorios y regula el metabolismo de la glucosa y los. A
continuación vamos a hablar de las vías bioquímicas involucradas en el síndrome metabólico. Una de las principales vías bioquímicas clave que están implicadas en el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa. En la resistencia a la insulina, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que da lugar a niveles elevados de glucosa en sangre. La hiperglucemia, a su vez, puede conducir a una serie de otras anormalidades metabólicas, como lo pueden ser la displemia HDL baja, que son los niveles bajos de colesterol HDL, la hipertensión arterial, presión arterial elevada, y la obesidad abdominal, que es el exceso de grasa alrededor del abdomen. Asimismo, existen otras vías bioquímicas que se relacionan al síndrome metabólico, como lo son el estrés oxidativo, que es cuando sucede un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes que pueden dañar las células. De igual forma, la disfunción endotelial, que es una disfunción del revestimiento de los vasos sanguíneos que pueden conducir a la aterosclerosis. De igual forma, la hipercoagulabilidad, que es un aumento de la tendencia de la sangre a coagularse. Es importante conocer estas vías bioquímicas que están relacionadas al síndrome metabólico porque nos pueden ayudar a identificar nuevos objetivos para nuevos tratamientos y para la prevención de En el diagnóstico se establece con ciertos valores que el perímetro de la cintura debe de ser menor a 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres, y si no indicaría obesidad abdominal. Y también se reconocen que algunos hombres con cinturas entre 94 y 102 centímetros también pueden tener riesgos metabólicos debido a factores genéticos. O sea, eso también es importante tomar en cuenta. En el tratamiento farmacológico, los fármacos habitualmente usados son los antihipertensivos. Estos para controlar la presión arterial. Las estatinas que ayudan a bajar los niveles de colesterol y los medicamentos para regular los niveles de azúcar sanguíneo, como lo es la metformina o la insulina, según sea necesario. En el tratamiento dietético se recomienda la disminución de ingesta de grasas saturadas, trans y colesterol, reducción en la ingesta de azúcares simples y aumento en la ingesta de frutas y vegetales, moderada alta ingesta de pescado, moderado bajo consumo de leche y queso, baja ingesta de carne roja y una moderada y regulada ingesta de vino con las comidas. O sea, una dieta mediterránea. El síndrome metabólico conlleva serias consecuencias y repercusiones en la salud. Entre ellas están la diabetes tipo 2, ya que se desarrolla resistencia a la insulina, lo que causa un aumento en los niveles de azúcar en la sangre que provoca la diabetes. Otra de las consecuencias es que provoca una acumulación de una sustancia pegajosa llamada placa en el interior de la arteria. A esto se le conoce como aterosclerosis. También aumenta el riesgo tanto de accidentes cerebrovasculares isquémicos como hemorrágicos. Los isquémicos ocurren cuando el flujo sanguíneo al cerebro se obstruye, ya sea por coágulos de sangre o arterias obstruidas, lo que impide que el cerebro reciba el oxígeno y nutrientes necesarios. Y los hemorrágicos ocurren cuando los vasos sanguíneos en el cerebro se rompen y sangran. El sangrado causa presión sobre las células, dañándolas. Por lo tanto, es crucial identificar y tratar el síndrome metabólico a tiempo para prevenir todas estas complicaciones.